Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a reflexionar en estos 5 versículos para ver qué es lo que dice, lo que me dice y lo que te dice, de acuerdo a tu propia reflexión, la palabra de Dios hoy que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Esa tarde le habían traído a Jesús todos los enfermos y todos los endemoniados, todos los que estaban poseídos por el diablo, para que Jesús los sanara, los curara. Tal vez ya se encontraba cansado, ya caída la tarde, y entonces pedía pasar a la otra orilla. Y en lo que llegaban a la otra orilla, poder descansar en la barca. Versículo 19. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona que copiaba las escrituras, que copiaba los libros de Moisés. No había copiadoras en aquel tiempo, entonces había estas personas que se dedicaban a copiar, a transcribir los escritos para poder tener copias o rollos, como se acostumbraba en aquel tiempo para las diferentes sinagogas. A este dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esta era una persona que conocía bastante las cosas de Dios, puesto que copiaba las escrituras. Y era una persona importante, pues a una persona importante como también a una persona común, como es mi caso, un simple laico. La palabra de Dios es la misma. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De modo que si sigo a Jesús, no voy tras un puesto, tras alguna posición importante en esta vida, sino solamente le sigo. Dice una frase por ahí: soldado avisado no muere en batalla. Y después de que Jesucristo habla claramente aquí en este versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús no tiene absolutamente nada. Y si voy tras Él para de alguna forma alcanzar hueso, en Jesús no hay hueso. Versículo 21. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Para el pueblo judío, para los hebreos, como inclusive para nosotros, enterrar a nuestros padres es un deber sagrado.
es lo más cercano, papá, mamá y los hermanos. Pero aquí Jesús dice en el versículo 22, dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la exigencia de seguir a Jesús. Pero ¿cómo debo de tomar este versículo 22? Porque parece que se contrapone a la palabra de ayer domingo, cuando Eliseo le dice a Elías, déjame ir a despedirme de mi padre. Y Elías se lo concedió, habiendo Elías puesto su manto sobre Eliseo, que era la manera como se le hacía saber que había sido escogido por Dios para ser su profeta. Entonces, si Elías le permitió a Eliseo poderse ir a despedir de su padre, y aquí la palabra de Dios en el versículo 22 dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Esta es una frase, versículo 22, es una frase, es un dicho, un proverbio que se utilizaba en el tiempo de Jesús para indicar, para decir, ya no gastes tu tiempo, no estés ahí dándole, ya no tiene caso. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya no les hables tanto, ya no gastes tanto tu saliva. Especialmente cuando estamos rodeados de gente que no cree, que no quiere creer y que no le interesan las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, el que cree está vivo, está salvo. El que no cree ya está condenado. Por lo tanto, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Así lo tomaríamos como un proverbio, como un dicho, pero no de una manera literal, porque obviamente no hay nada de malo ante una situación de estas poderse ir a despedir de sus padres e inclusive cuando estos han fallecido. Esto no quita la exigencia del Maestro, la exigencia de Jesucristo para con sus discípulos. Ahora, el seguimiento de Jesucristo. 3 maneras. Primero, Jesucristo es el modelo a seguir. Si me llamo cristiano, entonces mi modelo es Cristo. Seguirlo en su manera de vivir, de actuar, de pensar, de practicar. Dice la palabra de Dios que busquemos alcanzar los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él es el modelo. Lo segundo, que mi seguimiento a Jesús es en las buenas y en las malas, e inclusive hasta las últimas consecuencias, derramar inclusive mi propia sangre. Porque si Él murió en la cruz por mí y por ti, entonces mi seguimiento es inclusive hasta derramar mi propia sangre. Dice la palabra de Dios, hasta ahora no han tenido que derramar sangre, pero estén dispuestos. Y lo tercero es de que si bien no está Cristo Jesús como estuvo con sus discípulos de carne y hueso, ya no lo vemos más de esa manera, pero sabemos que está dentro de nosotros, en su Espíritu. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en todo aquel que cree y que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesucristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Entonces vamos a decir, voy a decir como dice San Pablo,
Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, y este es un proceso. Para alcanzar a decir estas palabras es la constante práctica de la vida y la práctica del Señor Jesús. ¿Qué me dice entonces? Pues me dice que permanezca, que persevere en este caminar del Señor, que no desfallezca, que siga tras sus pasos sin dar una vuelta atrás, sin dar vuelta atrás. Esto es lo que me dice a mí. Yo no sé qué es lo que te diga a ti, por eso te invito a hacer tu propia reflexión. Y si te ha gustado esta reflexión del día de hoy, te invito a que le des like a la página Laicos Misioneros Javier Ochoa. Espero que Dios te bendiga en este día y siempre, y nos vemos mañana con otra reflexión evangélica. Bye bye.